que es en este caso, puede lo que es dar leyes para penalizar a las personas. Mira, cuando el soberano utiliza el gobierno del terror, quiere decir que es débil. El contrato social tiene una legislación, perdón, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todas las partes de la sociedad, pero no va más allá de bienes materiales, sino que se trata de igualdad, libertad, y es una libertad necesaria e individual. Es una autoridad, la libertad es necesaria a nivel individual, pero que es debilidad a nivel estatal. Entonces, igualdad no se va a significar que todos posean lo mismo, que tengan el mismo poder, sino que se trata de una igualdad frente a la ley, donde todos puedan recurrir a ella para no recurrir a la violencia o la confiscación de bienes, sino es en base a las funciones de la ley. O sea, la legislación se construye alrededor la legislación se construye como una herramienta del contrato social para que funcione en la ley y en caso de necesitarse pueda recurrirse a ella. El contrato social entonces no debe de suprimir los privilegios que dan los recursos financieros, perdón, el contrato social no puede valerse, en el contrato social no se puede valer de la igualdad, no, el contrato social no se puede valer de generar una igualdad entre desiguales, pero porque todos somos distintos, pero sí de crear una igualdad de condiciones de la ley. Bueno, ya para finalizando, en parte, el contrato social está también abordando la separación de poderes. Existe las personas individuales y los legisladores, los dos son actores contradictorios. Mientras que el legislador juega el papel más importante de una república, solo a través de la administración, la república se convierte en una república. El legislador es quien ejerce la ley, es decir, el ejercicio de crear leyes y ejercer leyes son cargos separados. Rousseau hace mención a que es importante separar esto y determina tres tipos de leyes: las leyes estatales o fundamentales, una constitución de toda la vida, que son las fundamentales y que regulan el Estado y marcan cómo funciona, cómo se dividen sus poderes y cómo se relaciona el Estado con sus partes. Las leyes civiles, que son las que van a obedecer los individuos, son las regulaciones recíprocas entre los ciudadanos individuales y deben dar la mayor independencia posible, pero la mayor dependencia del Estado, siendo mutuamente dependientes. Solo el Estado puede garantizar su necesidad, identidad y servicio hacia el individuo y la independencia de los miembros. Las leyes penales, y finalmente Rousseau también señala las leyes penales, son las que regulan el desacato a la ley y reaccionan para castigo y desobediencia. Entonces, para Rousseau es necesario entonces transformar la fuerza del derecho y la obediencia la fuerza del derecho y la obediencia deben convertirse en deber. Es decir, apuntar que existe algo más allá de las leyes, ya sea en piedra, en papel, sino apuntar a su espíritu que surge del hábito de la vida cotidiana que constituye el alma verdadera del Estado. Y, y todo esto funciona cuando se acepta el dominio del Estado. Y dejo aquí a mi compañero Marlon. Gracias, Alan. Para continuar con la presentación, ya en el libro número 3, Rousseau habla sobre las formas de gobierno. Alan, si podías dejar tu presentación ahí como una, lo agradecería mucho. Porque tenías ahí. Mi presentación solo llega hasta el final del libro 1. Ahí déjalo, es que estaban ahí los 4 libros. Entonces, para continuar, en el libro 3, Rousseau habla sobre las formas de gobierno. Ya algunas situaciones la había mencionado el compañero Alan. O sea, para Rousseau ahí está, gracias, no hay un gobierno cuya forma sea simple. Entonces, es por ello que el gobierno dice no debe estar en la mano de un solo hombre. Y recordemos esto, que en aquellos tiempos, por eso se abolió la monarquía, y por eso es que una característica de los gobiernos europeos es que son parlamentarios, porque después de haber salido la monarquía, pues ellos dijeron ya no podemos dejar el poder en manos de un solo hombre, ¿verdad? Entonces es aquí donde empieza a esbozar ya la idea de la división de poderes dentro de un gobierno Rousseau, y por supuesto que Rousseau influenciado por Montesquieu, ¿verdad? Porque Rousseau plantea que además del poder legislativo, como ya había mencionado el compañero Alan, debe haber un poder que administre el Estado, y ese es el poder ejecutivo. Y aunque los gobiernos no son eternos, sí lo es el Estado, y es por eso que Rousseau explica, así como una
una analogía, ¿verdad? El poder legislativo es el corazón del Estado y el poder ejecutivo es el cerebro que lleva el movimiento a todas partes. Entonces, el cerebro puede paralizarse, dice Rousseau, y la vida continuar, pero tan pronto como el corazón se cesa en sus funciones, el cuerpo se extingue, pues, y así sucede con lo que es el Estado para Rousseau. Entonces, Rousseau continúa con respecto al principio de la vida política, la cual reside en la autoridad soberana. Entonces, desde el instante en que se reúne el pueblo legítimamente como un cuerpo soberano, cesa toda jurisdicción del gobierno. Sin embargo, el acto de instituir un gobierno, si bien es complejo, se debe de reducir, según Rousseau, a dos enunciados: el establecimiento de la ley y su ejecución. Algo muy característico de este libro es que para Rousseau, Rousseau plantea que ninguna persona pública, o sea, la persona pública, mejor dicho, solo consume y no produce nada. Ya en el libro cuarto habla sobre el fin del gobierno, ¿verdad? Que el fin del gobierno, que pues es el producto de una sola voluntad relativa de los hombres, persigue nada más, o sea, y solamente lo que es la conservación del hombre. Porque si tenemos la oportunidad de recordar, hay un dato bien interesante de esta obra de Rousseau. Rousseau nunca habla del individuo para referirse ya sea al hombre o a la mujer. Rousseau solo habla del hombre, del derecho del hombre, y nunca habla de la mujer. Seguramente porque en aquel entonces la mujer estaba sometida o relegada a otros deberes, ¿verdad? Muy domésticos, pero o esa era la forma de pensar de los hombres en aquel entonces. Entonces, la conservación del individuo y el bien general. Y aquí habla sobre la voluntad constante de todos los miembros, la cual se traduce en la voluntad general, ¿verdad? Y esto a su vez que es la que forma el Estado. Entonces, donde los ciudadanos son libres, ¿sí? Pero para que los ciudadanos sean libres, pues esas leyes que se crean no deben ser tampoco tan drásticas. Entonces, para finalizar, Rousseau justifica por qué el hombre dice si tiene que someterse a leyes, ¿cómo es que se le puede decir que es libre? Dice, un hombre puede ser libre y está al mismo tiempo obligado a someterse a una voluntad que no es la suya, porque la primera intención del pueblo es la de que el Estado, ¿sí?, que la garantiza esa libertad, no perezca. Si perece el Estado, se acaban las garantías de subsistencia. Entonces, con esto finalizamos la presentación. No sé si Alan quiere agregar algo más. Yo agradecerle su atención. Solamente si quieren hacer preguntas, yo estoy dispuesto a contestar. No, lejos de hacer preguntas, creo que lo interesante de acá es ustedes. ¿A ustedes qué les pareció la lectura? ¿Cuál es su opinión al respecto? Tengo una opinión bastante encontrada porque Rousseau tiene al final del libro, en los últimos capítulos, está hablando con bastante emoción de la República Romana. Uh-huh. Y es algo bastante común de todas las personas que vivieron en la etapa del Renacimiento hasta la Revolución Industrial, de romantizar la idea de Roma. Por ejemplo, está haciendo una alusión a los tribunos sobre su poder de decisión y de la República como la mejor forma de gobierno. Uh-huh. Entonces me parece que Rousseau está interpretando desde una idea muy romántica lo que es la república y transferir el poder de decisión hacia los representantes. En otra parte, en el capítulo 1, empieza a divagar con lo del cuerpo, con lo del cuerpo. En la República Romana hubo una situación en la que el pueblo estaba harto, los senadores, entonces dijeron, bueno, nos vamos, y todo el pueblo se iba a ir a otra ciudad. Entonces los senadores salieron de Roma y les dicen que no se vayan porque es importante, nosotros funcionamos como un cuerpo. Entonces de ahí sale la alusión de la que Rousseau está hablando, en la cual el cuerpo necesita el corazón para que funcionen, los pulmones para respirar,
Rousseau utiliza la misma analogía que utilizaron estos senadores romanos para convencer al pueblo de que ellos son importantes y que la ciudad-estado de Roma en ese momento no iba a existir si no existía pueblo, si solo existían los senadores. Entonces Rousseau hace hace como 4 analogías respecto a varias etapas de la República Romana, pero cualquier persona filolatina de esta época sabría que realmente la vida era una porquería en esa época. Entonces, es un poquito un poquito idílico la forma en cómo Rousseau está viendo la construcción de la República, pero sí pone las pautas para la construcción de lo que es el contrato social, de que no vamos a vivir mejor, no vamos a vivir bien. No todos, no, el contrato social no es para todos, pero podemos vivir mejor que como viviéramos si solo nos quedamos a la suerte a la suerte del derecho del más fuerte, porque en todas estas alusiones que está haciendo Rousseau son referencias a la República Romana, y en esa época venir y que te conquistaran era prácticamente la aniquilación de toda la ciudad-estado. Entonces, Rousseau lo extiende ya a un estado-nación que era Francia. Entonces, terminaría por ser conquistada por los alemanes o los ingleses, pero Rousseau dice que el estado no puede ser una guerra de conquista va a destruir solo al estado, no va a destruir a la población, no va a destruir a la población a menos de que la población se oponga. Entonces, que la base real del estado es la población. ¿Y por qué conmigo? ¿Por qué conmigo? Por favor, ese micrófono. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Nosotros algo? Ahí compartiendo, por favor. ¿Se cruzó ustedes esa llamada? Porque yo no le di ingreso a esa llamada. Seguramente porque nada, no sale un reconocido ahí. Voy a... ¿Usted la puede sacar, licenciado? Sí. Sí. Jonathan dice. Bueno, ahí va a entrar otra vez. Entonces, el contrato social, también había una parte en la cual dice que el contrato social no es para todos, porque no todos pueden participar de él, pero no se está refiriendo a las personas, al individuo como el Estado, sino a las sociedades. No todas las sociedades están listas para tener un contrato social, sino que para algunas necesitan aún tener leyes porque no están en la posición, no han evolucionado lo suficiente para poder alcanzar ese estadio. Y finalmente, mi parte favorita es la de los tribunos. Rousseau sí sabía que era un tribuno de la plebe en la época romana, que era el que se oponía tenía oposición frente a un dictador, frente a un dictador en el sentido romano, no en el sentido moderno que nosotros entendemos. Un dictador incluso vetar leyes que podían hacer los dictadores o los senadores. Entonces, me parece que él lo extiende demasiado, porque el poder del tribuno de la plebe en la época romana prácticamente era un poder paralelo de peso contra el poder del dictador o del cónsul, que sería en nuestros tiempos modernos el poder del presidente. Entonces, Rousseau viene y lo está idealizando, ¿sí? Pero al extenderlo al pueblo como el tribuno que tiene que ver que el soberano gobierne bien, entonces Rousseau está idealizando su visión de que el pueblo es el que va a terminar por dar las pautas para que el soberano pueda gobernar bien. Pero el tribuno simplemente, es una persona que era elegida por votación, y tenía que quitar las desigualdades o ver que si una ley no estaba siendo beneficiosa, vetarla inmediatamente. Es como una parte del poder de los presidentes actuales, pero tal vez un poco más poderosa, porque tiene el poder de veto prácticamente contra el Senado, contra el cónsul, ergo presidente o primer ministro. Entonces Rousseau lo pone demasiado idealizado, pero considero que el libro sí tiene un aporte bastante idealista de cómo debemos construir nuestras sociedades, un poco frío,
cuando habla de las sociedades que no están listas, pero es realista en esa parte. En todo caso, sí, considero que es un libro de cabecera para quien quiera empezar en meterse entre el republicanismo. Gracias. Yo solamente 3 cositas. Primero, comprender que desde la visión de Rousseau, la formación del Estado pues, fue un convenio para pues, terminar con el interminable conflicto entre los individuos, digamos, ¿verdad? O sea, hombres, mujeres, que él plantea en el Estado natural, pues para someterse digamos, a leyes que le garantizaran su propia preservación, su misma preservación, ¿verdad? Creo que en eso es claro Rousseau. Y algo que me interesó mucho fue lo que habla en el libro 2, y que por eso yo, desde la primera vez que leí este libro, encontré un refuerzo para defender la idea del no aborto y la idea de la sí pena de muerte. Primero, porque la pena de muerte, porque Rousseau plantea de que para mantener el orden social, digamos que la manzana que está podrida, pues hay que eliminarla, ¿verdad? Así de simple. Y respecto al no aborto, por ejemplo, la vida se respeta, ¿sí? A menos que realmente sea sumamente necesario, pues sí, eliminarla, pues, ¿verdad? Digamos que en este caso hablar del aborto. Pero mientras tanto, el Estado debe garantizar la vida, ¿verdad? Entonces, y bueno, claro, hay otras explicaciones, otros fundamentos que he encontrado, pero me gustó encontrar eso en el libro 2, o pensar de que eso podría tener fundamento para defender realmente la vida respecto a no estar de acuerdo con el aborto. Pues yo tengo una hija y por supuesto que no me gustaría o sea, pensar en una situación tan difícil como una violación y un embarazo no deseado. Definitivamente no se lo deseo a cualquiera, pero también he aprendido desde otras ramas de la ciencia, por ejemplo, el aborto, a menos que sea terapéutico, como lo he manejado o encontrado en la salud pública, no, para mí no es una vía, ¿verdad? Entonces, esos 2 puntos me gustaron haberlo fundamentado en el libro 2 de Rousseau. Bueno, algún comentario, algún compañero. Bueno, yo solo agregaría que realmente el contrato social que nos expone Rousseau tiene otro teórico que es defendido, que es Kant, ¿verdad? A lo largo de sus textos, al igual que Rousseau, pues lo que hace es exponer, ¿verdad?, la forma en que el contrato social, ¿verdad?, desde un enfoque naturalista se va estableciendo, estructurando en la sociedad. Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención de en sí el contrato social que plantea Rousseau, y es aquella que dice que lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural. Lo mencionaba Alan en un principio, ¿verdad? Pero continúa la frase y dice, se los voy a leer completo: lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le tienta, y que puede alcanzar. Lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo cuanto posee. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes, hay puntos interesantes para dialogar, ¿verdad? Que el tema de renunciar a la libertad, a nuestra libertad natural, es decir, es similar a lo que hablamos, ¿verdad? ¿Por qué una persona, parafraseando a Arjona, ¿verdad? ¿Por qué el mojado es mojado, ¿verdad? Ustedes. Es su derecho, es una persona, es un ser humano que en algún momento tendría el derecho de transitar sobre el planeta Tierra, porque es habitante del planeta Tierra. Pero ¿qué ha pasado? Pues las leyes le han limitado, ¿verdad? Ustedes, aquí sí que en la humanidad, no solamente en Guatemala, sino a nivel mundial, lamentablemente, echa la ley, echa la trampa. Esa es como que una de las frases más consolidadas, o que consolida las ideas en su mayoría. Realmente es importante lo que mencionaban, cómo se va estructurando. Y aquí en Guatemala hay una famosa frase, yo no sé si ustedes lo han escuchado, los que trabajan en administración pública o los que están trabajando incluso en alguna entidad descentralizada, han escuchado que regularmente no hay que ir más allá de lo que nos pidan hacer, porque la costumbre se vuelve obligación y la obligación se vuelve ley, dicen, ¿verdad ustedes? Todas esas situaciones son ejemplo de esto que va
narrando y que va exponiendo Rousseau en el contrato social, y Kant también, que en algún momento menciona esto, ¿verdad? La forma en que cómo se va estableciendo y cómo se va más que todo legitimando, porque realmente somos nosotros los que vamos legitimando el sistema, ¿verdad? Ustedes, el hecho de respetar las leyes, normas, todo el marco jurídico de un país o de un sistema político, pues nos viene a limitar, y por eso Rousseau menciona ahí que al final perdemos nuestra libertad natural por una libertad limitada, y perdemos el derecho de poseer ilimitadamente por poseer lo que nos pertenece, en sí la propiedad privada, ¿verdad? Ustedes en algún momento viene a concatenar con David Easton, creo que es vuelvo a perder, es que siempre se me olvida. No, es Engels, con Frederick Engels, este aporte, ¿verdad? Que al final la familia es parte importante, y es realmente el inicio de todo el sistema, que más adelante se va estructurando. En una de las diapositivas Alan pues ya mencionaba y se miraba ahí, ¿verdad? El tema de que la familia es para Rousseau la unidad en la cual inicia, ¿verdad? Inicia todo lo que es el sistema. Y creo que lejos de ser sociedades o sí, grupos sociales que no permitimos o que no estamos todavía preparados para el contrato social, en sí el contrato social en algún momento viene a ser casi que como impuesto por medio de coacción, ¿verdad? Ustedes, ejemplo de esto es lo que hablaban, no sé si ustedes tienen abuelitos o abuelitas que hablan sobre la época de Ubico, ¿verdad? Ustedes, ¿alguno conoce frases célebres de los abuelitos respecto al gobierno de Ubico? Lo de la ley fuga, que los hubieran mandado, ya estuvieran haciendo carreteras. Ajá, ya estoy haciendo carreteras. Jonathan dice, podíamos dejar la puerta abierta, dice. Que los soldados se la cerraban a uno. Ajá. Que no habían vagos, ¿verdad? Ustedes, que qué alegre, no había delincuencia, no habían vagos en la calle, y qué alegre porque todos vivíamos bien. Pobres, pero con seguridad, ¿verdad? Ustedes explotados, pero por lo menos nos cuidaban, o sea, toda esa situación Entonces, a eso es a lo que se refiere en algún momento Rousseau. Estos son como que ejemplos tangibles, ¿verdad? Y comparables con la teoría que expone Rousseau y que también expone Kant. O sea, somos nosotros el mismo pueblo, como mencionaba Alan. El pueblo no es la ciudadanía, ¿verdad? Pero en algún momento el pueblo se vuelve a las personas que van legitimando, ¿verdad? Entonces, y esas personas que legitiman después se vuelven pueblo, son parte del pueblo. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos bien claros, ubicarlos perfectamente bien para poder hacer el análisis. Respecto a lo que mencionaba Marlon, ¿verdad? En el tema del aborto y la pena de muerte, creo que en tiempos de Ubico también habían fusilamientos extraoficiales que ni siquiera eran o estaban regulados, sino que se fusilaban, ¿verdad? Personas vagando se las llevaban a construir a construir carreteras, y el que quería escapar, pues muerto de una vez. Entonces, esas son cosas que debemos tener claras, tenemos ya que analizar. Entiendo la postura de Marlon respecto al tema de la pena de muerte y el aborto, pero creo que hay que profundizar. Yo creo que Marlon encontró él ahí una forma donde él pueda fundamentar su punto de vista, su opinión, y es válido, pues él puede validar. Otros tendremos otra forma de pensar y tendremos otros argumentos, pero creo que eso es lo más importante, que vayamos recopilando nuestras bases, nuestras teorías, nuestros fundamentos, sobre los cuales podamos escribir y redactar, dialogar o incluso exponer nuestras ideas, ¿verdad? Nuestras opiniones y sobre todo nuestros análisis. No sé si tiene alguien alguna otra pregunta, porque creo que me estoy extendiendo y tenemos todavía un grupo, ¿verdad? Ustedes.
Sí, Alan, te habías levantado la mano hace un ratito. No, me presionó por error, por eso la volví a bajar, disculpe. Pero pregunten, yo contesto, que estaba interesante el libro. Sí, yo espero que esto los motive a leer. Yo sé que entiendo, somos una población estudiantil que tiene un 70% enfoque al trabajo, un 10% enfoque en temas personales y un 20% o 15% a lo académico, ¿verdad? Pero creo que tenemos que tratar la manera de ver cómo sacamos otro poco más de espacio y tiempo para leer. Si no, nos vamos a quedar siempre dentro de los mismos grupos sociales, ¿verdad? No es que sea malo, sino que al contrario, tenemos que ir evolucionando y buscando que, pues, creciendo, ¿verdad? Ustedes y manteniendo o elevando nuestro estatus, no para nuestra calidad económica de vida, sino para nuestra calidad cultural de vida, ¿verdad? Ustedes. Lo cultural también vale. Lo cultural me refiero a lo que es la educación, la recreación, es importante, ¿verdad? Bueno, solamente voy entonces a darle el espacio al siguiente grupo. Vamos a escuchar La rebelión de la granja. A ver qué tan interesante está el texto. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros y licenciada. A nuestro grupo, que lo conforma Jonathan, Alex. Sí, justamente vamos a hablar sobre La rebelión en la granja. Una película, bueno, un libro, perdón, que leí película de Alan, el libro de George Orwell, que narra de una forma satírica cómo se conforma lo que es la Unión Soviética posteriormente a la Revolución Bolchevique en 1917, con aportes bien curiosos y bastante llamativos en la forma en la que el autor va desarrollándolos dentro del libro. Y sí, lo que menciona Alan es muy cierto, hay muchas adaptaciones, sobre todo creo que en caricatura, no recuerdo si hay un live action como le llaman, pero creo que sí hay varias. Fue la primera vez que yo tuve conocimiento por medio de una película así, hace algunos años. Bueno, si pudiéramos cambiar a la siguiente, por favor, gracias. Bueno, el ciclo de la rebelión. Vamos a iniciar hablando de unos personajes pues que tienen mayor relación para ir entendiendo un poco de lo que habla La rebelión en la granja. La rebelión en la granja pues cuenta con 3 personajes principales a nuestro criterio, que son los que nosotros queremos desarrollar, y hablar un poco también de los personajes secundarios, y también mencionar cómo es que se va dando el desarrollo de este libro. Al inicio del libro, todo se da dentro de una granja. Solo dale en ocultar. En la granja de... Ay, el nombre se me fue, pero es de apellido Jones. Es, según la descripción del libro, pues es un granjero que va representando lo que es al zar Nicolás II. Alcohólico, que maltrata y tiene en total abandono a la granja y solo los explota. Si podamos regresar, Jonathan, por favor. Gracias. Sí, gracias, Alex. Entonces continuamos hablando de la rebelión, por donde iniciaba. Hasta que un día viene los animales y se cansan. Estos animales son liderados por un cerdo llamado el viejo mayor, que nosotros lo podríamos tomar como la interpretación ya sea de Karl Marx o de Lenin, o del planteamiento, el tipo de planteamientos que él da. Se menciona que es uno de los animales más sabios de la granja, alimenta con sus ideas a los demás animales para rebelarse en contra del granjero. Aunque desafortunadamente él muere antes de que todo esto se dé. Y yo lo asocio más
con Marx, porque pues Marx muere en 1883, si no estoy mal, y la revolución se da casi que 24 años después. Habían dos feudos principales, que era Napoleón y Snowball. Napoleón era una representación casi palpada de Stalin, de Joseph Stalin. Este cerdo era bastante peculiar porque cuando muere el viejo mayor, Napoleón y Snowball son los dos cerdos que se quedan prácticamente al cargo de liderar la granja a los animales. Estos son bastante inteligentes, pero sobrepasa la inteligencia de estos dos Snowball, que a quien asociamos con Trotsky. Dentro de la concepción de la revolución de 1917 se daba esta dicotomía entre estos dos personajes. Ya en la vida real queda Trotsky y Joseph Stalin, que eran formas diferentes de pensamiento. Trotsky él iba por la educación, por implementar nuevas disposiciones de mando y ejecución para crear sociedades iguales, a diferencia de Joseph Stalin, hacía grandes rasgos, pues que su camino era de más por el acceso al poder, pero de una forma más bélica, ¿no? A base de conflictos bélicos. Si pudiéramos cambiar, por favor, Jonathan. Entonces, ellos estaban liderando a... Jonathan, la siguiente, por favor. Ok. A la otra, por favor. ¿Dónde están los personajes, por favor? Creo que es la tercera o cuarta. Bueno, en fin, sí, acá es donde nosotros justamente realizamos este cuadro. ¿Cómo era la concepción que nosotros teníamos de los personajes? Había, dentro de estos tres cerdos que ya mencionamos, había un cuarto, que era el cerdo Skeller. Dentro de lo que era la campaña propagandística de la Unión Soviética, había un periódico, el Pravda, que es un aporte que Jonathan nos hace, que era como el manejo de la campaña propagandística que utilizaron los nazis en el 47. Yo no sé si se inspiraron en ellos, ¿verdad? O sea, decide eso sería hablar de más, pero que ellos moldeaban la forma del pensamiento de las grandes sociedades que en ese entonces pues eran poco alfabetizadas, que eran granjeros en su mayoría. Ellos utilizaban los periódicos y un mensaje propagandístico directamente influenciado para favorecer la figura de Stalin. Y esto se da porque dentro de lo que nos cuentan en el libro, cuando la granja comienza a progresar por parte del manejo del cerdo Snowball, el cerdo Napoleón esto le genera envidia, ya que ellos habían establecido ciertos reglamentos. Establecían, uno peculiar era de que cuatro patas estaban bien, dos patas estaban mal. También mencionaban de que los cerdos, los animales no podían dormir en camas y no podían otro animal matar a otro animal. Esta era una concepción de una vida muy idealista, muy utópica. Entonces, si pudiéramos pasar a la segunda, por favor. Ahí estás, gracias. Entonces, acá esto viene acompañado, perdón. Esto entonces viene acompañado de esa idea idealista que tenía Snowball al dirigir la granja. Él había asignado tareas específicas a cada uno de los animales dentro de las granjas y habían pasado años en total plenitud, hasta que comienza el cerdo de Snowball
Él cría a unos... hay una interpretación de lo que es la policía, no recuerdo el nombre de esta policía, creo que lo tenemos en la tercera de estas. Sí, correcto. La policía secreta de la Unión Soviética. El perro Napoleón ordena a estos perros el asesinato del cerdo Snowball, que es la representación de Trotsky. Que Trotsky muere asesinado por policías soviéticos en México en el año... se me fue la fecha. En fin, entonces aquí viene, se queda al mando de lo que es la granja, el cerdo Napoleón. Él viene a ser la representación de lo que era en un tiempo anterior el granjero. Él comienza a implementar leyes totalitarias, ellos invaden la casa porque, pues, como les decía, que 2 patas sea prohibido y 4 sí. Ellos comienzan a utilizar esa forma de caminar. Otra ley que ellos tenían era la de no beber alcohol. Ellos comienzan a tomar alcohol y la granja comienza a irse a vivir en condiciones precarias. Mientras que los cerdos, que eran los que estaban liderando a los de la granja, a los demás animales, ellos vivían con total riqueza, disfrutaban de los mejores platillos, se comían las mejores cosechas que ellos tenían, y cada vez generaba más pobreza dentro de lo que dentro de lo que era los demás animales. Entonces, al final de esto, la idea que yo quiero rescatar de todo esto es que al final el poder corrompe, como decía Maquiavelo. Al final estos cerdos acceden al poder con una idea que le venden a los demás animales, que es la representación de lo que fue en ese entonces el Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que iba a haber una sociedad igualitaria, en el que todos los humanos, bueno, en este caso, en la granja todos los animales iban a ser iguales. Luego ellos cambian a que todos los animales iban a ser iguales, pero unos más iguales que otros. Entonces, eso se puede interpretar incluso hasta en nuestros tiempos contemporáneos, la división de lo que es hoy en día el proletariado desde una concepción marxista y la burguesía. O sea, nosotros, los proletarios, por así llamarlo, que somos quienes brindamos nuestra fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, pues nos estratificamos en diferentes clases, en diferentes concepciones de niveles sociales. La clase media, los pobres, que según el marxismo serían lumpenproletarios, si no estoy mal. Entonces, ahí se pierde la idea de que todos son iguales, porque al final siempre venimos a estratificarnos. Volviendo con la idea de Orwell, pues está claro de que todo el libro es un libro bastante, a que se le puede extraer bastante, la verdad. Creo que me estoy quedando muy corto con lo que digo. La idea de él es crear una concepción satírica de lo que fue posterior a la revolución bolchevique, y también dentro de él menciona cómo era lo de la violación de la libertad de expresión, porque en el año 47, si no estoy mal, que es cuando él quiere publicar esta obra, hay varias compañías, varias editoriales que no quieren publicar la obra porque se les hacía mal la comparación de Stalin con un cerdo. ¿Sí? Y es bastante curioso porque hay muchas personas que dicen que George Orwell, que es nacido en la India pero británico, era anticomunista, cuando Orwell, según su biografía, él formó parte de del Partido Obrero de Unificación Marxista, que fue militante en la guerra civil de España, combatiendo al ejército de Franco.
Entonces, creo que tenemos todavía más en la presentación, Jonathan. Ah, sí. Entonces, llegando a la finalización de esta presentación, pues volvemos a la idea básica de que toda rebelión termina donde inicia, porque al final eh, ellos, como diría el meme, perdón por la expresión, se convirtieron en aquello que juraron destruir, porque pues ellos expulsan al granjero, luego el cerdo Napoleón manda asesinar al cerdo Snowball, y al final él se vuelve a posicionar como un dictador. Y esa es una crítica negacionista que mencionan mucho sobre lo que es este libro de La rebelión en la granja, de que los oprimidos siempre serán oprimidos. Y al final, pues, lamentablemente, pues siempre se sigue dando cuenta, siempre nos seguimos dando cuenta de que por más que hayan intentos o ideas utópicas, hasta el momento los oprimidos siempre siguen siendo los oprimidos. O sea, no ha habido un cambio total. Puede haber una revolución de nuevo y al final vamos a llegar a donde iniciamos. Entonces, pues de mi parte es todo, licenciada. Y la verdad, quisimos extendernos más, pero Alex tuvo problemas y no pudimos complementarnos ahí. Pero pues, algún comentario que usted tenga. Buenas noches. Ah, Solo para, más que verificar o contar la historia de lo que se trata esto, ¿verdad? Como hablábamos en las clases pasadas, se trata también de que nosotros como politólogos tengamos desde ya, un criterio amplio de lo que y aprender de los errores de las sociedades, tanto pasadas y como de las sociedades contemporáneas que están teniendo esas clases de problemas, ¿verdad? Porque vemos en ejemplos, demasiados ejemplos en América, en Cuba, por ejemplo, en Venezuela, de personajes que han sido en un momento ciertos delante de la población como sus libertadores y al final terminan siendo iguales o peores que los dictadores que tenían antes. Por ejemplo, la gran fortuna que se descubrió que Hugo Chávez tenía y tiene, ¿verdad? Cuando alegaba que era igualdad para todos en ese momento, lo que se vio en esta obra, ¿verdad? Y muchos ejemplos que podemos ver. Entonces creo que tenemos que tener un gran contenido de ética, aunque es muy subjetivo, un gran contenido de valores que se necesitan en la política para poder que cuando las personas estén ostentando el cargo público o bien, por ejemplo, asesorando a los que ostentan el cargo público, cuando uno ya ve, como decía el libro, también los manjares y las delicias de ese poder, es muy difícil centrarse en la teoría, ¿verdad? Y en la sociedad que se quiere, porque en realidad el poder y todo lo que el poder trae cuesta mucho, ¿verdad? Y siento que es lo que nos hace falta como sociedades, ser objetivos y pensar en las generaciones que vienen. Por ejemplo, en la pandemia, los estudios que dicen que hasta nuestros hijos y casi nuestros nietos ya están endeudados, ¿verdad? Por el asunto de que cuando ya se está en el poder, cuando los asesores y politólogos ya aconsejan, ya no pueden ver más allá porque es como una nube que no permite ver el horizonte real, ¿verdad? Entonces siento que en realidad es una historia que es muy realista y la podemos aplicar aquí en Guatemala perfectamente en muchos sentidos, ¿verdad? Solamente sería eso por dejar esa reflexión en este momento, licenciada y compañeros. Gracias. No sé si Alex tiene algo que agregar, algún comentario. ¿No? Bueno, yo solo quiero... ¿Sí? Es que Alex iba en el tráfico, por eso iba manejando. Sí, ya me imagino. Bueno, solo el recordatorio, ¿verdad? Que las presentaciones se hacen en grupo, pero la puntuación es individual, ¿verdad? Entonces, solamente con eso.
Pues interesante realmente cómo abordan este texto, ¿verdad? Y este aporte que nos da de Orwell, la forma en que esta obra pues trata de trasladar o transmitir la idea principal, ¿verdad? Sobre el tema del abuso del poder y lo que mencionaba Cristian, ¿verdad? De cómo el mismo poder viene y corrompe, ¿verdad? Ustedes, pero muchas veces es cierto que se corrompe, pero lo que viene después es lo que causa daño, ¿verdad? Y realmente lamentablemente, el pueblo o la mayoría de la población, siempre somos la grama debajo de la lucha de elefantes, ¿verdad? Ustedes somos los que sufrimos todo, mientras que nosotros estamos abajo. Interesante la forma en que viene y se describe. Realmente esta era una crítica, ¿verdad?, al comunismo. Sin embargo, sabemos que existen algunos ejemplos en los que realmente el comunismo, ¿verdad?, sea como sea, en algún momento logra su objetivo, pero el abuso del poder siempre está presente, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la forma en que se logra establecer el sistema o fortalecer el sistema comunista. Lamentablemente las experiencias anteriores, no todas, ¿verdad? Porque está el que no se enriqueció, el apellido Mujica, de Mujica, Uruguay. ajá, de Uruguay, que demuestra pues, que no siempre. Pero toda la gente lo critica, ¿verdad? Que por qué no hizo dinero, él vive en una casa sencilla con su esposa. Entonces, todas las situaciones. Obviamente, el tema del abuso del poder no se da solamente en sistemas comunistas, se da en diferentes sistemas políticos, ¿verdad? Y formas de gobierno. Lick, pero entonces eso sería ya algo más del humano, ¿va? Entonces ahí sería aquel debate que yo recordaba de que si el humano es malo por naturaleza o se vuelve malo conforme a su entorno. Sí, eso lo estudia Hannah Arendt, creo yo, porque en algún momento Hannah hace un estudio sobre realmente el tema de los nazis, ¿verdad? Y cómo los nazis o por qué los nazis mataban, si solo seguían órdenes o ellos realmente mataban por placer. Y sí, es controversial, realmente es controversial. Eso incluye también análisis, psicoanálisis, y más que análisis político, el psicoanálisis, ¿verdad? Ustedes de identificar si por ejemplo nosotros, no sé, ustedes en algún momento les ha tocado pasar experiencias en las cuales ustedes tienen en sus manos alguna decisión que intervenga en la vida de otra persona. Ese momento, o incluso cuando sabemos que podemos meterle el pie a un compañero, ¿verdad? Ustedes, que nos cae mal, que nos trató mal, y lo llegamos a encontrar en el trabajo, y entonces decimos, bueno, entonces él me trató así, yo solo con una palabra y le puedo hacer otras cosas. Entonces esas situaciones, el psicoanálisis realmente dentro de las acciones, como mencionaba Jonathan, son totalmente subjetivas, ¿verdad? Son cosas que sí, antes decían que el poder corrompía, ¿verdad? Ahora está la famosa frase de decir que no, que el poder no corrompe. El poder solo muestra a las personas tal y como son, ¿verdad? Porque las personas vienen desde formadas de un proceso. Obviamente, cuando son figuras públicas, hacen cualquier cosa por crear carisma, ¿verdad? Y ya en el poder son otras personas, ¿verdad? Esto es similar a las personas que prestan dinero, ¿verdad? Dice que las personas que prestan dinero tienen dos caras, ¿saben ustedes? La cara de cuando llegan a prestar, en donde dicen, sí, yo soy responsable, yo cumplo toda la vida, yo esto, y la cara de cuando ya le toca pagar, ¿verdad? Que a veces ni se le ve porque ni llega. Entonces son las dos caras. Es muy similar a la política, ustedes lamentablemente. Aunque yo diría que aquellos candidatos a elecciones o puestos políticos, pues tienen diferentes caras. Una cara es la que le muestran al pueblo, otra cara es la que le muestran al compadre, otra cara es la que le muestran a los electores. Son diferentes facetas. Pero, o sea,
tocando ese tema de lo electoral, y perdón que la interrumpa. No tengas pena, mejor. Yo me pongo a pensar en una situación similar que estamos viviendo actualmente en la universidad, y en base a un discurso que está utilizando para lo del rector. Por ejemplo, está el PDH, que son 13 precandidatos que ellos tienen. La consigna de ellos es elegir dignidad y no negociar con estructuras oscuras que han corrompido la universidad, y etcétera, etcétera. Pero la política los lleva actualmente a una posición en la que tienen que negociar, ya sea con Luis Suárez o con el arquitecto Valladares. Entonces, ahí ellos mismos se estarían contradiciendo. Entonces ahí viene esto de lo que yo mencionaba, bueno, lo que hemos estado mencionando con esto de que si son malos o es la situación la que los hace ver malos. O sea, porque hacer una alianza no es mala, y al menos en temas electorales, pues hacer alianzas no es para nada malo. Pero según el discurso que ellos han venido implementando de no unificarse con estructuras oscuras que han corrompido, etcétera, etcétera, a la universidad, entonces, si ellos hacen esa alianza, ¿son malos? ¿O solo es el contexto que los ha llevado a hacer eso? Creo que a mi percepción no son malos ni son buenos. Simple y sencillamente son estrategas, ¿verdad? Las estrategias. Ahí sí que, como diría Maquiavelo, el fin justifica los medios, lamentablemente. Y no solamente se da en la elección de rector, se da en diferentes elecciones, ustedes, las negociaciones que se dan debajo de la mesa. Uno dice, ¿hasta dónde hemos caído, verdad? Ustedes, porque todos en algún momento nos movemos por los intereses que tengamos hacia cierta agrupación, o qué intereses o qué es lo que nos promete cada grupo. Entonces, como dijo Hannah Arendt, no se puede decir si es bueno o es malo, sino hasta cuando ya estén en acción, analizar estas, ¿verdad? Creo que va en contra de su discurso, porque entonces otra vez van hacia el discurso hegemónico, ya no son el discurso contrahegemónico, sino lo que les mencionaba. Realmente en Guatemala, y ejemplo de esto es ahorita las elecciones de la rectoría, no existe una verdadera contrahegemonía. Todos van, siempre, si tienen un discurso diferente, las prácticas demuestran todo lo contrario, ¿verdad? Ustedes que quieran o no tienen que negociar, y la mayoría con los que tienen que negociar, ahí en todo caso, si ellos quisieran seguir su discurso y respetarlo, sería conformarse con perder. Ese prácticamente eso sería, ¿verdad? Ustedes decir, bueno, yo no voy a perder mi discurso, voy a continuar con nuestros valores, con nuestros principios éticos, con todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Y pues mejor no negociar. Eso. Pero como detrás de esas negociaciones hay una infinidad de intereses, ¿verdad usted? Entonces, en muchas ocasiones, lamentablemente los líderes son utilizados. No dudemos en que probablemente esto vaya a suceder. Líderes utilizados en el sentido en que la cara de PDH esté ahorita siendo utilizada por otros intereses, ¿verdad? Y hay mucha gente detrás de eso que en algún momento se pierden. Si no, miren lo que le pasó a la bancada Semilla, ¿verdad? Ustedes que a pesar de que son unos cuantos diputados, se dieron cuenta que entre cinco diputados o 6 diputados siempre había 1 o 2 que van en contra de, ya en la práctica, ya van en contra de lo que, de su discurso. Eso suele suceder. Voy a leer lo que dice Jonathan. Dice, si hay alguna presunción es en contra de los ostentadores del poder, incrementándose a medida que lo hace el poder. La responsabilidad histórica tiene que completarse con la búsqueda de la responsabilidad legal. Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si no, miren a Marcio, ¿verdad? Ustedes, lamentablemente, un ejemplo claro en la escuela, los grandes son, bueno, casi que todos los directores son así. Cuando yo sea directora no voy a ser así, ¿bien? Los hombres son casi siempre hombres malos. Y después voy a aparecer yo en las encuestas. No me van a poner en las encuestas, por favor. Pero ya tuvimos a la licenciada de Mata también. Ángel de Mata.
Ah, sí, pero no es igual que yo. Ahí votan por mí. Dice, los grandes hombres son casi siempre hombres malos. Incluso cuando ejercen influencia y no autoridad. Más aún cuando sancionas la tendencia o la certeza de corrupción con la autoridad. Eso lo dice Emmerich. Bueno, depende. Los grandes hombres, ¿para quién? ¿Para un sistema neoliberal capitalista o para un sistema demócrata socialista? ¿Para quiénes son qué grandes hombres? ¿A qué se refiere? Grandes hombres, lamentablemente, los estándares que se plantean regularmente, y ojo con eso, todo, se plantea más que todo a través de este enfoque neoliberal, ¿verdad? Ustedes, ¿cuánto tenés? Depende de cuánto acumulado tenés, así vas a valer para la sociedad. Y lamentablemente aquí en Guatemala, tanto en el sistema político, económico y social, los estándares se basan sobre esto, ¿verdad? A pesar de que, aunque el sistema neoliberal sea con un enfoque económico, viene a repercutir en el enfoque político y en el enfoque social, ¿verdad? A ver, díganme ustedes, ¿cuántos están dispuestos a ir con la misma camisa? Eso sí, lavada todos los días, con la misma camisa al trabajo. No, o sea, sabemos que queremos usar una camisa nueva. Ay, no, ¿qué van a decir mis compañeros en el trabajo porque uso la misma ropa, ¿verdad? Ustedes, o qué van a decir, o por ejemplo, cuando vemos a una persona tatuada en la calle, ¿qué decimos? Un delincuente, ¿verdad? Ustedes, yo estoy tatuada, pero yo no soy delincuente. Entonces, ese es uno de los ejemplos en los que yo puedo incluirme y decir que hay que tener cuidado con esos grandes hombres, porque realmente, si entonces esos grandes hombres siempre se corrompen, ¿a qué le estamos apostando? ¿Qué estamos haciendo mal, verdad ustedes? ¿Realmente estamos dirigiendo la mirada hacia donde debe ser? ¿O tenemos otras oportunidades, tenemos otras formas de expresión, tenemos otras formas de participación que no estamos tomando en cuenta? Y el sistema está hecho para eso, ¿verdad ustedes? Para mantenernos así como caballitos, ¿verdad ustedes? Para no ver hacia otro lado, sino ver hacia donde ellos quieren. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tratar de analizar todo lo que vayamos encontrando en el camino, ¿verdad? No es que no sean teorías válidas, sino que en algún momento hay que no solamente seguir las tesis, sino ver la forma de conseguir antítesis, ¿verdad? Para poder hacer esa comparación. El ser humano es malo por naturaleza, de modo que para poder convivir se necesita un poder absoluto, una ley autoritaria que controle el impulso agresivo que surge de la motivación egoísta de todos los seres. Sí, la verdad es que la mayoría somos así, ¿verdad? Ustedes dicen que los seres humanos, la cultura japonesa o China creo que es la que menciona que somos yin y yang, ¿verdad? El bien y el mal. No somos totalmente buenos, pero tampoco somos totalmente malos. Entonces ese equilibrio necesario es el que debe de buscarse. Vamos a ver, dice, eso de discutir de la naturaleza humana en comunidades comunistas terminan por bullearlo a uno. Sí, probablemente, pero claro, más fácil. Sí, Alan, ibas a hablar, solo te doy un espacio y voy a dejar ya porque creo que nos emocionamos y ya está. Era lo de la camisa. ¿Qué manda? Era lo de la camisa. Pronto, ¿quién iría con la misma camisa? Es más fácil. Un día sí, es lo que sí, la verdad. verdad. Hacer una consulta. Sí, disculpe usted, porque vamos a hacer otro trabajo similar a este, dijo, ¿verdad? Ya subió el material, disculpe, solo quería saber para no. No, el parcial se los digo en forma breve, les voy a dar les voy a subir la metodología, pero la metodología va a ser la siguiente. En dos grupos, ustedes divídanse, 2 grupos, ustedes son ahorita 3. No, mejor quedémonos en 3 grupos, en grupo de 3. Aquí falta Jessica, ¿verdad? Sí. Ah, sí, son 8 nada más. 1, 2, 4, solo son 8, ¿verdad? Pues sí, así como está. Va, entonces en grupos de 4 para que sea más bonito. Van a hacer un análisis coyuntural, ese va a ser el parcial, bueno, fácil, ¿verdad? Un parcial fácil y donde ustedes apliquen.
van a tener que hacer un análisis coyuntural explicado por cualquier medio. Pueden utilizar un Facebook Live, un video de YouTube, un video de... ¿Qué otro tipo de video podría ser? Un video grabado y subido el enlace a Facebook. Lo importante acá es que tienen que hacer un material audiovisual sobre análisis coyuntural, con el significado, la descripción en sí de lo que es un análisis coyuntural y aplicado a un tema nacional o internacional. Probablemente voy a dividir, creo que un grupo lo va a hacer de forma internacional y otro grupo de forma nacional. Ustedes solo vayan dividiéndose, vayan integrando información sobre qué es un análisis coyuntural y eso sí, tienen que aparecer todos, ¿verdad? En el video para que sea válido. Pues pueden hacerlo ustedes una grabación en donde hicieron un su foro, ¿verdad? Un foro en el que expusieron qué era análisis coyuntural y dieron una ejemplificación y grabaron ese foro, ¿verdad? Ese es válido. Tiene que hacer un material audiovisual. Queda a criterio de cada grupo. Va a ser similar, va a ser similar al examen final, pero el examen final va a ser en vivo, ¿muy bien? Entonces vayan practicando de una vez ahorita, ¿muy bien? ¿Por qué? Porque tenemos que perder el miedo a hablarte. Yo sé que aquí algunos ya tenemos pánico escénico, pero ya cuando ustedes sean analistas y Guatevisión quiere entrevistarlos, Emisoras Unidas quiere entrevistar y conocer su opinión sobre la contienda electoral 2023, ustedes hablen con fluidez, le pierdan el miedo a las pantallas, a la gente virtualmente. Ustedes ya van a poder decir si por lo menos hicimos un seminario, ¿verdad ustedes? Bueno, ¿alguna duda, perdón? ¿Qué día va a ser el examen? Van a enviarme el el material audiovisual el próximo jueves. Entendido. Entonces porque es la semana de exámenes, entonces para no dejárselos para el lunes, ¿verdad? Porque es muy corrido, para que tengan el tiempo suficiente, va a ser para el 7 de marzo. Bueno. Magnífico, gracias, licenciado. Solo les pido a favor, mándenme a mi correo el listado, solo una persona por cada grupo, me manda el listado con los nombres. Entonces yo ya subo después la metodología indicándoles qué grupo hace la coyuntura, el análisis coyuntural a nivel nacional y qué grupo hace el análisis coyuntural a nivel internacional. ¿Vamos? Bueno, Rick. Bueno, entonces feliz noche, buen descanso, les encargo sus notas. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Nos hablamos el lunes, ¿verdad?